Bueno, como les comentaba, les doy la bienvenida a la clase, a la novena clase de análisis de procesos químicos, donde vamos a terminar de ver, de revisar los aspectos más generales que están relacionados con el método de Newton en varias dimensiones, y también vamos a ver unos métodos que son aproximados, ya que son básicamente utilizados bastante en la mayoría de los solver que están disponibles, ya los resolvedores numéricos que están disponibles. La clase esta está compuesta de una parte teórica, una parte práctica, y al finalizar les voy a pedir que revisen un ejemplo que está en línea para que puedan luego enfrentar de mejor manera la ayudantía de mañana, ¿ya? Ah, a ver, les hago un pequeño recordatorio. La clase pasada estábamos revisando el método de Newton, vimos el método de Newton en varias dimensiones. El esquema que ustedes ven en pantalla lo que hace es identificar los aspectos más relevantes del algoritmo del método de Newton, ya donde básicamente nosotros lo que hacíamos era, bueno, esto se basaba en una linealización sucesiva, como yo les comentaba al principio de la materia de simulación, y es una linealización sucesiva en múltiples dimensiones, y por lo tanto uno trabaja con elementos que son vectoriales o matriciales, a diferencia del método de Newton en una dimensión, donde uno puede ver las cosas en una sola dimensión porque estamos trabajando con escalares. Básicamente podemos ver cómo ver las cosas en escalares porque estamos trabajando en una dimensión. Ahí creo que queda un poco mejor. En este caso, como es un método multidimensional, hay que ver las cosas con vectores y matrices, pero básicamente es algo muy similar en el sentido de que existe una ley de actualización, ¿ya? Y esa ley de actualización es lo que va a entregarme la dirección hacia dónde va el siguiente iterador. Esa ley de actualización se calcula igual, bueno, análogo al método de Newton en una dimensión, que básicamente corresponde al despeje de una solución aproximada de mi función que quiero solucionar alrededor del iterador actual, y esa aproximación es una aproximación lineal. Ya en múltiples dimensiones, esa aproximación lineal incluye una matriz de derivadas que se llama jacobiano, esta que está acá, ¿ya? Y básicamente la actualización consiste en despejar el valor, la distancia respecto al iterador actual, que es este delta, tal que asumimos que, bueno, tal que el problema aproximado se soluciona. O sea, la ecuación del plano en este caso, el sistema de ecuaciones que representa y un hiperplano, si es que tenemos más de dos dimensiones, n dimensiones, incluye un jacobiano, y básicamente lo que uno hace es despejar. Y una vez que uno despeja y obtiene la dirección, entonces avanza y vuelve a repetir este procedimiento, pero antes se pregunta si es que se cumple un índice de convergencia, que corresponde a preguntarse si es que la norma de la función vectorial, ¿ya? Porque en este caso estamos hablando de un vector, es menor o igual a una tolerancia, y habíamos conversado que básicamente una norma, que está representado con dos barritas, es un equivalente a los valores absolutos, pero cuando tenemos vectores, ¿ya? Y en el caso de utilizar la norma b igual 2, entonces esta norma se llama euclidiana y corresponde a la hipotenusa en un triángulo rectángulo cuando estamos trabajando en dos dimensiones, o sería una hipotenusa en un hipertriángulo rectángulo si estuviésemos trabajando en múltiples dimensiones. Ya, aquí está, básicamente acá aparece la ecuación de la norma euclidiana, y la gracia que tenía esto, y porque yo hacía hincapié en esto, era porque estuvimos revisando gráficamente cómo funcionaba el método de Newton. Les pido que revisen esta parte si es que no se acuerdan, pero básicamente uno transformaba las ecuaciones que uno quería solucionar, perdón, uno las transformaba en planos, y luego entonces iba intersectando los planos con el plano z igual 0, y íbamos entonces resolviendo este sistema de ecuaciones. Y lo interesante de esto era que el criterio de parada incluía una norma, y si es que utilizábamos la norma 2, ya que era la norma euclidiana, que generalmente es la que se utiliza en los solver comerciales, Excel, MATLAB, generalmente. Si es que no puedes encontrar, o sea, si es que utilizamos la norma 2, perdón, la norma 2 corresponde a, como les decía, la hipotenusa en un triángulo rectángulo donde los catetos representan los valores de la función evaluada en el instante actual, o sea, en la iteración actual. Y básicamente la idea era que paráramos cuando los catetos se fueran a cero, lo que era equivalente, o lo que coincidía con que la hipotenusa fuese cero, ¿ya? Porque si hipotenusa es la suma al cuadrado de los catetos en raíz, entonces si los catetos son cero, entonces la hipotenusa también es cero.
Entonces esa era la explicación de por qué se usaba esa norma, pero habíamos conversado también que al usar esta norma, podía darse situaciones que eran anómalas, por ejemplo, cuando existía un sistema de ecuaciones que tenían órdenes de magnitud de diferencia. En ese caso, cuando existen órdenes de magnitudes de diferencia entre las funciones que queremos solucionar al mismo tiempo, ¿ya? Porque pertenecen al mismo sistema de ecuaciones, entonces este triángulo rectángulo es como un triángulo rectángulo que es casi una línea en la dirección de la coordenada que tiene el orden de magnitud más grande, en ese caso la que está allá, el orden de 10 elevado a 3. ¿Ya? Y eso básicamente que implica fundamentalmente que el cateto es casi igual a la hipotenusa, y entonces que la norma se parece mucho al valor absoluto de la función. Voy a poner acá valor absoluto, de hecho, porque eso es lo correcto. Y eso implica que el solver generalmente falla en estos casos porque la solución que te entrega solamente lo que está haciendo es intentar encontrar el cero de esta función, que es la función que tiene el orden de magnitud más grande. Porque de un punto de vista comparativo, esta función a resolver es cero en comparación al orden de magnitud de la segunda. Entonces yo les comentaba que lo que hacíamos para intentar solucionar esto era normalizar, y que normalizar podía ser tan complejo como transformar un sistema de ecuaciones fenomenológicos utilizando grupos adimensionales, ¿ya? Todo lo que ven ustedes en fenómenos, que eso aplica, ¿ya? Y es súper interesante porque también aparte ustedes ahí adquieren una capacidad extra de análisis. O, en un caso un poco más práctico, normalizar implica hacer que estos catetos tengan órdenes de magnitud similares, y eso básicamente se puede lograr súper fácil haciendo divisiones por constantes, ya que las constantes lo que hacen es cargarse los órdenes de magnitud. Por ejemplo, si esta constante yo la defino como 10 elevado a 3, y esta constante la defino como 10 elevado a menos 2, entonces ahora este nuevo cateto iba a quedar del orden de 10 elevado a 0, y esto me iba a quedar del orden de 10 elevado a 0. Y entonces los catetos se iban a aparecer, o sea, la hipotenusa iba a adquirir la información de ambos catetos, y por lo tanto el problema se solucionaba, ¿ya? En línea, en la playlist del curso, hay un ejercicio que subí hoy, que es justamente la ayudantía de mañana, que por eso les voy a parar esta clase a la mitad para que ustedes tengan tiempo de verlo. Eh, También están en la playlist del semestre anterior, que lo pueden revisar en el canal del departamento. Hay otros ejercicios que están resueltos, y básicamente ahí se trabaja fundamentalmente con estas ideas cuando es el caso, y básicamente se ve más sencillo realmente lo que es básicamente, si ustedes tienen un sistema de ecuaciones que tiene órdenes de magnitud de diferencia, es bueno dividir por una constante. Y dividir por una constante es bastante sencillo. Ya igual, de todas maneras, yo la clase subsiguiente igual voy a seguir, voy a hacer un ejemplo y les voy a mostrar un poco más esto, ¿ya? Para terminar la parte teórica, la idea es contarles un poco realmente qué es lo que hay en la actualidad y cómo en la actualidad las cosas han ido cambiando respecto a lo que había antes, ¿ya? Porque básicamente para trabajar con el método de Newton, ¿ya? Que esto es básicamente lo que estamos viendo en materia como de esta clase, necesitamos calcular este señor que está acá, el jacobiano, ¿ya? Y el jacobiano es algo que no es fácil de calcular, al menos no quizás hace como 10 años atrás. Ya, porque básicamente calcular un jacobiano implica calcular derivadas parciales. Ya me voy a adelantar un momento, esta que están acá. Ya, un jacobiano es básicamente la parcial de cada una de las funciones respecto de cada una de las variables incógnitas. Ya, es una matriz cuadrada porque tengo igual número de ecuaciones que de incógnitas. Y básicamente las parciales, si es que ustedes, por ejemplo, quieren hacerlo a mano, súper. Es fácil hacer una parcial a mano. Hay veces que no tanto, pero bueno, uno podría dedicarle tiempo y sacar las parciales. ¿Ya? Generalmente cuando tenemos programas que tienen motores o toolbox de cálculo simbólico, es relativamente sencillo. Ya no, quizás hay que aprender primero a programarlo, y por lo tanto quizás no es tan sencillo, pero eso digo, es relativamente sencillo a derivar, por ejemplo, con matemática. Matemática es un programa de cálculo simbólico. Entonces ahí uno puede derivar y básicamente aplicar la parcial y obtienen estas representaciones. Pero resulta que, y el método de Newton, perdón, se llama así, lo podemos usar con su nombre siempre y cuando utilicemos el jacobiano exacto, porque ese es lo que estamos utilizando como ley de actualización, ya, esta que está acá. Pero resulta que cuando no tenemos el jacobiano exacto, que es cuando, por lo tanto, no hemos hecho la derivación
a mano las parciales, o no tenemos un software que tenga derivación simbólica, manejo simbólico de ecuaciones, entonces las derivadas no son tan fáciles de obtener y no están quizás disponibles. Entonces no es un método de Quasi-Newton. En esos casos, ¿ya? Los métodos que utilizan aproximaciones del jacobiano, o sea, por ejemplo, podemos poner lo que se va a llamar un JK en vez de el jacobiano real obtenido con las parciales simbólicas o a mano, y en vez de eso obtenemos un jacobiano que es una aproximación. Una aproximación. Esos métodos que utilizan aproximaciones del jacobiano se llaman métodos de Quasi-Newton, ¿ya? Que casi como el método de Newton, pero no es el método de Newton porque no utiliza el jacobiano exacto, ¿ya? Y existen muchas formas de calcular jacobianos y yo las puedo dividir en dos acá, ¿ya? La primera es utilizar diferencias finitas. ¿Qué significa esto? Que en vez de calcular, por ejemplo, el df1 a dx1, lo que hacemos es calcular el delta f1 partido por delta x1 manteniendo xy desde 2 hasta nx constante, ¿ya? Y esto básicamente, este delta, que es la definición de la derivada cuando el delta x tiende a 0, ¿ya? Básicamente implica que si estamos, por ejemplo, en la iteración x de k, y por lo tanto tenemos f de k, tenemos que hacer un delta alrededor del iterador actual. Por lo tanto, vamos a tener que definir un x de k más una pequeña perturbación. Es un epsilon que va a ser una perturbación para entonces decir que ese va a ser el delta de x. Y al hacer esta pequeña perturbación, luego vamos a tener que evaluar en la función, pero ya no con x de k, sino con x de k más epsilon, ya porque va a ser un delta que vamos a hacer, y pues entonces vamos a tener que hacer esto que está acá. Y esto lo vamos a tener que replicar por cada, aquí vamos a poner mejor j, y vamos a poner x y distinto de j, para que sea más general. Y distinto de j. Ya, que es básicamente decir que si tengo, por ejemplo, 10 dimensiones, vamos a tener que perturbar 10 veces, una por cada dimensión del vector x, para poder calcular esta deriva. Y eso es algo que es fácil de hacer, fácil de programar. Les voy a mostrar aquí con un ejemplo muy sencillo. Es súper fácil de programar, pero consume tiempo. Y cuando queremos resolver un sistema para, por ejemplo, mejorar la operación de un proceso en tiempo real, que de hecho es mi área de investigación, es justamente esto de cómo se pueden aplicar estos métodos y métodos mucho más avanzados en la operación de los procesos para mejorarlo, resulta que ya no es tan trivial porque tenemos que hacer muchas evaluaciones por cada iteración. Entonces quizás eso hace imposible que podamos implementar un método de Quasi-Newton calculando el jacobiano con diferencias finitas, ¿ya? Entonces también existen otros métodos, que son los métodos de aproximación del jacobiano usando valores previos de la función y los valores previos del jacobiano, o sea, de una aproximación del jacobiano, que son métodos, son de una familia que se llama métodos de la familia de los métodos de Broyden, así se llama, Broyden. O también se pueden encontrar como rank one update, ya que es básicamente una metodología que intenta encontrar un aproximado del jacobiano utilizando una ecuación recursiva, que está ahí en las PPT y lo vamos a conversar así como bien por encima. Ya. ¿Qué tiene Solver, por ejemplo? ¿Qué usa Solver para resolver ecuaciones o optimizar? Ocupa esto. ¿Ya? Y entonces hace una de perturbaciones muy chiquititas en cada una de las dimensiones y a partir de eso entonces va calculando jacobianos. ¿Ya? Y si nos remontamos hacia, por ejemplo, 10 años atrás, era lo que había, pero desde un tiempo a esta parte existen otros métodos de obtención de derivadas y por lo tanto, en vez de obtener las aproximaciones, obtener el valor real del jacobiano, y esos métodos están basados en una metodología que es súper interesante, que se llama diferenciación automática. Ahí está, diferenciación automática, ¿ya? Y la diferenciación automática básicamente lo que hace, así como en palabras muy sencillas y muy generales, es ver las ecuaciones, ver, por ejemplo, una función que está f de x, u, alfa, verla como una especie de diagrama de árbol, que lo que hace es como desgranar cada función específica
que en su conjunto compone la función que está ahí. Por ejemplo, si es que la función es un coseno de un x cuadrado, entonces lo que hace esto es decir que dentro de esta función que quiero resolver hay un coseno y hay un x cuadrado, ¿ya? Y a partir de esta forma de desmenuzar las funciones, lo que hace luego es, en los métodos de diferenciación automática tienen almacenadas primitivas de funciones que son fundamentales. Por ejemplo, tiene guardada la primitiva de una x elevado a n. Y tiene también la primitiva del coseno. Entonces, con eso, más la regla de la cadena, que se puede obtener a partir de este diagrama de árbol que, bueno, es un poco más complejo de lo que yo le estoy contando, estoy haciendo como un resumen bien general, básicamente calcula derivadas de manera exacta sin necesidad de derivar simbólicamente, ¿ya? Entonces, por eso se llama diferenciación automática, ¿ya? Esos métodos están, por ejemplo, programados en C, por ejemplo, están programados en Python, están ahí mismo, y básicamente hay como varios toolbox que están disponibles, hay unos de código abierto, otros que no son de código abierto. En particular yo les comento que existe el ADOL-C, que es Automatic Differentiation en el lenguaje C, este otro software este otra toolbox, perdón, que se llama Tapenade, ¿ya? Y en Python ¿ya? Hay una aplicación que es hay un software que está basado en Python que utiliza diferenciación automática para optimizar, que se llama PyOmu. Ese software es súper bueno porque todos los cálculos que hace utiliza para sus cálculos, perdón, diferenciación automática y por lo tanto son súper buenos para converger, ¿ya? El método de Newton converge súper bien, pero los métodos de quasi-Newton a veces sí y a veces no. Entonces por eso hay veces que el solver falla, MATLAB también a veces falla, porque MATLAB, si es que yo no le entrego la expresión del jacobiano, lo va a hacer también por diferencia finita. Y también tiene ahí una opción para hacerlo también con el método de Broyden, ¿ya? El método de Broyden es un método del año 65, por ahí, ¿ya? Y básicamente se utiliza o aparece aparece a partir de la necesidad de como calcular trayectorias balísticas de misiles, ¿ya? Porque era bastante importante básicamente resolver ecuaciones no lineales para saber, por ejemplo, la aceleración que tenían que darle a un determinado proyectil, ¿cuál era ahí? Determinado proyectil, ya tienen que, por ejemplo, ahí está la llama, no sé, por ejemplo, el ángulo en el cual tenía que ser lanzado y también la potencia que había que ingresarle para que este lanzara, de tal forma de que esto que estaba acá, perdón, ahí, bueno, de tal forma que eso llegara a destino, por ejemplo, llegara hasta ahí, a un blanco, ¿ya? Y para eso entonces todavía una función que describía la trayectoria, que no era trivial resolverla con los computadores de la época, años 60, y básicamente entonces se le ocurre a este investigador, a este matemático, ya desarrollar un método recursivo que lo que hace es, mediante una aproximación que se llama la aproximación de Broyden, ¿ya? Obtiene una expresión que lo que hace es eh, converger iterativamente hasta el valor del jacobiano. ¿Ya? Dice, por ejemplo, imagínate que tú tienes un valor inicial del jacobiano J0, entonces mediante una función recursiva, yo te voy a calcular un estimador del siguiente jacobiano. Un estimador del siguiente jacobiano, este J gorrito, sin necesidad de volver a calcular derivadas, ¿ya? Y este estimador se llama el estimador de Broyden, que se conoce con la letra B por el apellido de quien lo describe, ¿ya? Y básicamente, bueno, aquí está toda la forma de cómo lo obtiene, no es muy difícil seguirlo, ¿ya? Pero básicamente el método de Broyden lo que dice es que necesito un valor inicial del jacobiano, un estimador inicial del jacobiano, ya que sería algo así como el estimador del jacobiano, y a partir de eso entonces, yo reemplazando en esta ecuación, reemplazando el paso que te entrega el algoritmo de Quasi-Newton, reemplazando los valores de las funciones, o sea, no calculando ninguna derivada más, puedes calcular el siguiente estimador del jacobiano. Y ese lo meten en la siguiente iteración y vuelven a repetir el procedimiento. Así se llama, por eso se llama el método recursivo de Broyden, ¿ya? Esta ecuación recursiva de Broyden, como les decía, muy útil en esa época. Ahora la verdad es que no tanto porque sus propiedades de convergencia no son muy buenas. Les voy a mostrar acá a continuación unos ejemplos para que más o menos se entienda lo que les estoy contando, ¿ya? Independientemente si trabajamos con un método de quasi-Newton o un método de Newton, el algoritmo es bien similar, en el sentido de que tenemos
una ley de actualización, pero si observan, ahora cuando trabajamos con los métodos de Quasi-Newton, entonces la ley de actualización ya no es el jacobiano, ya no toma en consideración el jacobiano, sino que toma en consideración su estimador. Y de ahí en adelante es lo mismo, porque a partir de la estimación del jacobiano, reemplazo la ecuación lineal, despejo la actualización, evalúo si estoy en la solución y si es que no, me devuelvo. Y el paso intermedio que está acá es el cálculo de este estimador. ¿Ya? Lo que yo les muestro acá son dos leyes de actualización de Broyden, ¿ya? Y ustedes pueden encontrar en internet, de hecho, por el método de Broyden y aparecen varias. En simulación, como les decía, no se usa mucho, sí en optimización, cuando lo que hay que hacer es intentar estimar un hessiano, ahí sí que se utilizan bastante, porque si los jacobianos son difíciles de obtener, los hessianos son súper difíciles. Hessiano es la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, como es tan complejo, ahí uno ocupa más Broyden, pero en este caso, la verdad es que no. En simulación, Solver, como les digo, hace harta diferencia finita. Ok, bueno, y fundamentalmente esos son los métodos de Quasi-Newton, ya que yo les comentaba. Y aparte existen, bueno, otra idea que está también que es interesante mencionar, ya que, como les decía, son estos métodos de Newton o Quasi-Newton, que se llama métodos de Newton o Quasi-Newton de paso reducido. ¿Ya? Y esto es lo último que vamos a ver de teoría antes de pasar a unos ejemplos. ¿Ya? Un método también de la región de confianza. Y básicamente lo que te dice este método es que independientemente si tú trabajes con el método de Newton o de Quasi-Newton, o sea, si utilices el valor exacto del jacobiano o el valor aproximado del jacobiano, ese jacobiano o ese estimador es una aproximación que es válida alrededor del x de k, alrededor de la iteración. Aproximación válida, alrededor del x de k. Pero a medida que nos alejamos del x de k, por ejemplo, un x de k más 1 que sea muy distinto al x de k, entonces básicamente, cuando pasa eso, entonces la aproximación no es tan buena, ¿ya? Y como no es tan buena, entonces el método puede fallar. Y si es que falla, pucha, la idea es como, ¿para qué vamos a usar un método que falla sabiendo que existe algo que podríamos intentar de alguna forma considerar? Porque básicamente la aproximación no es tan buena. Miren, les voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que voy. ¿Ya? Espérense, déjenme ver cómo estoy por acá. Eso sí. Imagínense ustedes, ya, voy a intentar rayar acá un momento. Imagínense ustedes que estamos interesados e interesadas en hacer un viaje. Pucha, yo soy bien malo para los dibujos, así que vamos a pensar que esa franja es nuestro país, ¿ya? Con harta imaginación. ¿Ya? Y nosotros estamos, pero, perdonen lo centralista, pero vamos a decir que estamos en Santiago, ¿ya? Si usted es de otra región, puede hacerlo en otro lugar, y básicamente va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo, que sería equivalente al objetivo de encontrar la solución de nuestro problema, igual, f igual 0, ¿ya? Es llegar hasta, vamos a poner acá, quiero llegar hasta Angelmó, hasta Puerto Montt, porque quiero ir a comerme un curato, por ejemplo. Vamos a llegar acá hasta Angelmó. O sea, básicamente, estamos interesados o interesadas en encontrar Angelmó, ¿ya? Y que entonces no sabemos cuántos pasos tenemos que avanzar hacia el sur o hacia el norte respecto de nuestro iterador inicial, que sería la posición Santiago de Chile. ¿Ok? Esa básicamente es la idea del ejemplo que les quiero dar. ¿Ya? Entonces imagínense que vamos todos en un auto que donde cabemos todos, y entonces partimos en X0 en Santiago, y entonces nos subimos al auto. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. Pero no tenemos un mapa que nos diga exactamente dónde está Angelmó, de lo contrario sabríamos la solución a nuestro problema. Solamente tenemos la posibilidad de preguntarle a las personas lugareñas cuánto tengo que avanzar y en qué dirección tengo que ir para llegar a Angelmó. Entonces estamos en Santiago y le preguntamos, entonces estamos en Santiago, vamos a partir desde la Plaza de Armas, por ejemplo, y entonces le preguntamos a un señor que estaba ahí en la Plaza de Armas, un señor con sombrero, y le preguntamos, y le decimos, señor, ¿dónde está Angelmó? Y el señor nos va a decir, desde su conocimiento de una persona que vive en Santiago, súper centralista, súper encerrado los santiaguinos, nos va a decir, Angelmó está para el sur. ¿Ya? Y tienen que avanzar, por ejemplo, 1500 kilómetros.
Porque esta persona sabe que está hacia el sur y más o menos sabe que está en esa dirección. ¿Ya? Esta persona representa el jacobiano evaluado en el punto, ¿ya? Que es básicamente aquella persona que tiene una información solamente local. La información que tiene él es la información del jacobiano. Y cuando esta persona nos dice cuántos pasos tenemos que avanzar, eso es equivalente al avance que tenemos que hacer. ¿Ya? El menos j de k a la menos 1 por eso. Entonces, este señor que está acá nos dice que son 1500 kilómetros hacia el sur. Entonces, nosotros tomamos el auto y nos vamos 1500 kilómetros hacia el sur y llegamos hasta, por ejemplo, Chaitén. ¿Ya? En Chaitén nos damos, le volvemos a preguntar a otra persona, que va a haber otra persona, una señora, le volvemos a preguntar y esta señora nos dice, ah, no, pues se pasaron. Aquí estamos entonces en la iteración X1. Se pasaron porque Angelmo está hacia el norte de acá y está, por ejemplo, a 600 kilómetros. Entonces, esta señora nos entrega esa información y nos devolvemos 600 kilómetros. ¿Ya? ¿Por qué dijo eso? Porque ella tiene información local de hacia dónde está Angelmo, pero no necesariamente está a 600 kilómetros, podría estar antes o después. Pero sí, lo más probable es que si es que estamos más cerca de Angelmo, la información que tenga esta señora va a ser mejor que la información que tenga este señor en Santiago. ¿Ok? Entonces, así funciona el método de Newton y el método de Quasi-Newton. Información local, avanzo, sin preguntarle a nadie. Entonces alguien podría decirme, pero no, pues sí, o sea, si tú le preguntaste a alguien al salir, que más o menos sabía dónde estaba Angelmo, que tenía que avanzar 1500 kilómetros, lo lógico sería quizás preguntarle, no sé, pues la mitad del camino, por ejemplo, a los 750 kilómetros, ¿qué será que están a los 750, por ejemplo, no sé, la séptima región, que probablemente el Maule está ahí, y preguntarle ahí a la persona que está ahí, la señora también, ¿dónde está Angelmo? ¿Vale? En vez de recorrer los 1500 kilómetros, recorrer una fracción del delta cero. ¿Y por qué esta fracción del delta cero? Porque asumimos que este señor, si bien tiene información, la información se va degradando a medida que me voy alejando de este señor. ¿Vale? Porque ya no es tan precisa. Entonces, como eso pasa, entonces mejor, en vez de pasarme 500 kilómetros, mejor puedo intentar preguntarle a alguien en el camino dónde está Angelmo y esta persona va a saber más dónde está Angelmo porque se supone que está más cerca, porque este señor al menos sabía que era hacia el sur la cosa, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, esta persona tiene un conocimiento un poco mejor de la ubicación de Angelmo que este señor que está muy lejos. Esa idea se llama método de Newton de paso reducido. Y lo que hace fundamentalmente es añadirle un término acá, alfa. ¿Ya? Y ese alfa es un alfa que va entre 0 sin tocarlo, porque si le ponemos 0 no hay actualización, y 1. Si es que es 1, es el método de Newton completo. Y si es que es menor a 1, es un método de Newton de paso reducido. ¿Ya? Y así se ve este método de Newton de paso reducido, donde ahí aparece entonces que la dirección de Newton ya se lo entrega de la misma forma como lo había entregado el método de Newton o de Quasi-Newton, pero ahora la actualización tiene un término que es equivalente a parar a la mitad del camino o a los 75% del camino o a 25% del camino y volver a hacer la pregunta, ¿ya? Porque básicamente, si no hacemos eso, podríamos pasarnos y podríamos diverger. Entonces, básicamente, en vez de avanzar todo esto, ya si es que partimos de un valor actual, lo que hacemos es avanzar una fracción y entonces volver a preguntarle hacia dónde está esto. ¿Ya? Entonces, el escalar, por supuesto, alfa, va a disminuir el módulo del vector respecto al paso completo, o sea, al delta, porque lo voy a multiplicar por un valor más chico, ¿ya? De 1. Sin embargo, preserva la dirección, o sea, sabemos que va hacia el sur, pero nos ponemos a resguardo para que no nos pasemos, básicamente. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Si estamos cerca de la solución, ¿ya? O sea, si es que en vez de partir en Santiago, hubiésemos partido acá, no sé, pues en Osorno, entonces probablemente el método de Newton de paso reducido va a aumentar el número de iteraciones respecto a alfa igual 1, porque la persona que vive en Osorno sabe bastante bien dónde está Angelmo. Pero si partimos acá arriba, por ejemplo, en Arica, entonces el método de Newton de paso reducido lo que va a hacer
es, como estoy tan lejos de la solución, va a ser mejorar la convergencia porque no me voy a pasar. Voy a ir paso a paso, de a poco, intentando encontrar el lugar donde quiero ir. Entonces, básicamente, hay una especie de trade-off, un compromiso entre que me puedo demorar mucho porque como limito el avance, lo cual no es bueno, yo querría llegar lo antes posible, pero esa limitante puede ser positiva cuando nos encontramos en una situación donde el iterador inicial está lejos. ¿Ya? Entonces, aquí hay unos ejemplos y aquí básicamente lo que les comentaba, la consecuencia del acotamiento es que a veces aumentan las iteraciones, pero a veces no. ¿Ya? Entonces, este ejemplo que está acá, que está en las PPTs, que ustedes las pueden también revisar, está programado en MATLAB y se los voy a mostrar de inmediato viendo los métodos de Newton, de quasi-Newton con diferencia finita y de Newton con paso reducido. ¿Ya? Pero antes de verlo, ya la programación, mostrarles que este sistema de ecuaciones es el mismo que vimos antes, ya que vimos en la clase pasada, ya que la intersección de los dos planos, ¿se acuerdan de esa parte que vimos en la clase pasada? Y que tiene una solución en 3,4, creo que es la solución, ahí está. Aquí está esta gráfica que ustedes están viendo a la izquierda, representa la norma, ahí está la norma de la función, ¿ya? Y entonces básicamente, efectivamente, la solución está acá. Este es el 4 para x2 y el 3 para el x1. Ahí está la solución, ya por ahí. Ya, entonces, la idea es, lo que les muestro a continuación, y que después lo resuelvo, les muestro cómo se hace en MATLAB, es básicamente mostrarles cómo se vería con el método de Newton, o sea, con el jacobiano exacto, cómo se vería la evolución a la solución ya de nuestro problema, ahí, partiendo desde distintos puntos iniciales. Por ejemplo, partiendo desde el punto menos 10, 10. Entonces, si observan, si nosotros partimos del punto menos 10, menos 10, y aquí está la solución, observarán que el método de Newton sabe muy bien la dirección hacia donde vamos al principio, porque igual estamos como en Arica, porque estamos bastante lejos de la solución, pero los señores ariqueños saben muy bien hacia dónde está la solución. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos por ahí, y resulta que acá le preguntaron al santiaguino, que el santiaguino piensa que Santiago es lo único que hay en Chile, y entonces este señor le dijo, no, tiene que irse para otro lado. Y cuando pasó eso, entonces la información local me tiró para otro lado. Y ese tirarme para otro lado implicó que me fuera a dar una vuelta súper lejos y que convergiera en muchas iteraciones. ¿Y convergió? Sí, sí convergió. Es la línea magenta. ¿Ya? Si, por ejemplo, hacemos lo mismo, pero ahora partimos desde, como les decía, nuestro objetivo era Angelmo, partimos desde Osorno, o sea, desde el menos 5,5, que es un lugar que está más cerca de la solución. Noten que la persona que está en Osorno sabe muy bien dónde está Angelmo y entonces son muy certeros todos los pasos que damos para llegar a la solución. Llegamos en poquita iteración. Y si es que, por ejemplo, partimos de un punto que igual está más lejos, por ejemplo el 10, pero no tan lejos como el menos 10, observamos que también existe ese comportamiento. ¿Ya? Entonces ahora bueno, y aquí está básicamente las iteraciones de cómo este método va convergiendo. Entonces, observen la línea magenta, que es la que me interesa, cómo vamos acercándonos a la solución, pero resulta que acá este señor de Santiago, que era una persona que no sabía muy bien dónde estaba Ángel Mo, nos tiró para otro lado. Ahí nos demoramos mucho más en llegar. Ya todo eso, ¿qué pasó? Esta es la evolución del X1 para hasta llegar a la solución. Y ahí acá está el X2, que básicamente es algo similar. Entonces, básicamente, aplicamos un método con un alfa, ya por ejemplo, el cálculo del alfa es todo un tema, ya cómo nosotros podemos definir ese valor, 0,75, 0,5, 1, cuándo lo... Entonces, el problema de obtener el alfa se llama método de búsqueda lineal, ya, y hay muchos algoritmos para eso, y la mayoría de los algoritmos tienen esta idea de que en cada iteración de Newton de paso reducido, f siempre tiene que reducir, disminuirse. Eso quiere decir, por ejemplo, que si me pasé del pueblo y me pasé por mucho, entonces tengo que dividir el paso de Newton, por ejemplo, a la mitad. Y si es que me sigo pasando, lo divido a la mitad de la mitad, y así. ¿Ya? Hay distintos métodos. ¿Ya? Y eso, como les digo, todos esos algoritmos se llaman algoritmos de búsqueda lineal y están implementados en MATLAB. ¿Ya? Ahí está, ahí sí lo hace. Si me pasé mucho con respecto al valor anterior, entonces... Y fíjense, por ejemplo, cómo ahora, si es que nosotros en vez de partimos, por ejemplo, de este valor, y en vez de usar el método de Newton de paso
de paso completo, que haría todo este camino que se lleva allá, lo que hacemos es usar el método de paso reducido y entonces cuando nota que allá me estoy alejando la distancia respecto a la solución, entonces lo que hace el método es decirle no next y se va por otro camino. ¿Ya? Que ese sería el efecto de la búsqueda lineal. En el caso, por ejemplo, que partiéramos del 10,10, que era el ejemplo que le estaba mostrando, menos 10,10, perdón, básicamente cuando estábamos cerca de la solución, en vez de darse esa vuelta producto de la información local, lo que hacemos es restringir ese paso y entonces llegar de inmediato a la solución. ¿Ya? Entonces, estas gráficas que están acá básicamente representan, con esto termina la parte como más teórica de esta clase, ¿ya? Y lo que viene ahora es que les quería mostrar unos ejemplos que están en MATLAB y que se los voy a compartir, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y puedan después trabajar con ellos, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven a continuación, espero que estén viendo mi pantalla con MATLAB, si no, ahí me lo pueden comentar, ¿ya? ¿Qué es lo que hay acá? Voy a cerrar este que está acá. Lo que hay acá es una propuesta de implementación del método de Newton que me gustaría que revisáramos y que después ustedes con calma pudiesen trabajarlo. El método de Newton, como les decía, necesita un iterador inicial que está acá, una tolerancia, que es básicamente cuándo vamos a parar, un contador de iteraciones, y básicamente, vamos a dejar este un momento ahí. Entonces, básicamente lo que hace el método de Newton es primero preguntarnos respecto al iterador inicial si es que encontramos solución. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Le preguntaría al altímetro. ¿Cuál es el altímetro? Nuestra evaluación de las funciones. Tenemos dos altímetros porque tenemos dos funciones que tienen que ser iguales a cero. Entonces nos damos cuenta que nuestro iterador inicial nos entrega algo que está súper lejos de la solución, menos 2700 de 1400. No estamos muy cerca de nuestro lugar de destino. Entonces eso lo podemos transformar ese altímetro en una sola medida, que sería la norma 2 en este caso. Entonces sabemos que no es menor a la tolerancia, por lo tanto tenemos que movernos. Ya, aquí aparece la definición de este alfa, que va a ser el del paso reducido, que por ejemplo acá le puse 0,75. Ya estábamos partiendo del lugar menos 10, menos 10. Acá hay una serie de pasos para guardar las iteraciones que básicamente corresponde a la definición de vectores para luego ir guardando el valor de los iteradores en cada paso de Newton, que es un poco opcional esto. Si lo queremos graficar, se recomienda. Y ahora viene el método de Newton, ¿ya? Entonces, ¿el método de Newton qué hace? Dice, como mientras no estoy cerca de la solución para una determinada tolerancia, entonces tengo que avanzar. ¿Cómo avanzo? Entonces le voy a preguntar a el señor que está en Santiago dónde está Angelmo, y este señor me dice, este señor me entrega su información que es equivalente a la derivada, ¿ya? Y entonces la derivada corresponde, voy a poner open, corresponde en este caso al jacobiano exacto, que lo único que hice acá fue tomar la ecuación que ustedes tienen en la PPT y derivarla con respecto a x1 y x2 para que quedara una matriz cuadrada, ¿ya? El jacobiano con respecto a f1, de f1 respecto a x1, f1 respecto a x2, ahí están, y lo mismo con f2. ¿Ya? Entonces, una vez que este señor nos entrega la información, nos dice hacia dónde tenemos que ir, que es la dirección de Newton. Dice que tenemos que movernos 3 kilómetros en una dirección y casi 4 kilómetros en otra, respecto al valor actual. Y a continuación, lo que hacemos es avanzar. Entonces, para avanzar, vamos a agregarle este factor de penalización, que lo que va a hacer es decir, avanza, pero no avance todo lo que te digo este señor, sino que créele un 75%. Entonces, la siguiente iteración va a aparecer, nos va a decir que en vez de estar en menos 10, ahora tenemos que estar en menos 7,4. Entonces, volvemos a repetir esto, y ahora le volvemos a preguntar a otra persona, y esta persona ya nos dice que tenemos que ir a la siguiente posición, y esto lo vamos a repetir hasta que la comparación sea menor a la tolerancia. Entonces, cuando pase eso, vamos a seguir, y entonces lo que nos va a mostrar esto es la evolución de cómo este sistema fue llegando hasta la solución, que era encontrar Angelmo, y en este caso lo encontró para una tolerancia. ¿Ya? La figura 2 representa la evolución de x1 y x2. ¿Ya? Lo encontró en un número de iteraciones igual a, en este caso, igual a 27. 27 iteraciones, podemos decir que la norma es menor a 10 elevado a menos 5. Eso es con una
región de confianza de 0,75. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a cambiar la región de confianza o el tamaño del paso, a eso me refiero con región de confianza, así también se puede encontrar en la literatura, en 1, o sea, resolver el método de Newton completo. ¿Ya? Partimos del mismo iterador inicial, entonces en vez de llegar en 27 iteraciones, ahora vamos a llegar con el método de Newton siguiente en 30 iteraciones. Esas 3 iteraciones extra ganadas básicamente son producto de reducir el paso de Newton. ¿Ya? Entonces básicamente implica entonces una reducción, en este caso, que alcanza a ser del 23 iteraciones, es un 10% de reducción de iteraciones, pero puede ser relevante cuando tenemos muchas variables a determinar. ¿Ya? Y lo que yo les comentaba es que si este método de Newton, que ustedes ven acá, ya que después pueden jugar más en detalle con él, lo quieren trabajar como un método de quasi-Newton, entonces básicamente acá lo que les muestro es una aproximación del jacobiano, pero ahora con diferencias finitas. ¿Ya? Entonces voy a abrir esto para que vean qué es lo que es. La aproximación del jacobiano con diferencias finitas lo que hace es, respecto al iterador actual x, y respecto al iterador actual x, evalúa la función y luego perturba primero la posición x1, sumándole este tamaño de perturbación e1, o sea que hay un delta x1, manteniendo el x2 constante, y entonces evalúa la función. Y a partir de eso entonces calcula la primera filas del jacobiano, la primera columna, perdón, que representa el df a dx1. Y después hace lo mismo con la posición 2, una perturbación en la dimensión 2, y entonces obtiene la segunda columna del jacobiano, o sea, el delta f partido por delta x2, manteniendo x1 constante. Es un delta partido por delta simplemente. Y vamos a ver cómo nos va con eso. Y en este caso yo le puse una perturbación de 10 elevado a menos 5. Entonces voy a poner de nuevo que el tamaño del paso de Newton sea 0,75. Y ahora, si es que trabajamos con el jacobiano no exacto, sino que con diferencias finitas, ya, podemos... pero sí, sí. Pero si me da un error en este caso es porque no he definido la variable e, que estaba acá arriba. Entonces si lo hacemos así, básicamente llegamos al mismo número de iteraciones. Convergemos también en las mismas 27 iteraciones. ¿Ya? Porque, bueno, básicamente esta aproximación es súper buena. La tolerancia a 10 elevado a menos 5 es bueno. Pero podemos, de manera artificial, intentar degradar la performance del algoritmo haciendo que en vez de hacer una perturbación tan chiquitita como un delta x igual a 1 por 10 elevado a menos 5, por ejemplo, 1 por 10 elevado a menos 1, o sea que la derivada no se parezca mucho al valor. Y básicamente, bueno, también es bien portado este método. ¿Ya? Ahí pueden ustedes jugar un poco con esto. Ya, con esto terminamos. Les muestro un breve resumen de cómo se implementa el método de Newton en múltiples dimensiones. Y entonces, como les comentaba, quisiera dejarles el resto de la clase para que pudiesen revisar cómo se implementa esto con una función de MATLAB, ¿ya? Que está para la ayudantía de mañana, para que tengan tiempo para revisarla. Y esta función de MATLAB es una función que se llama fsolve, ¿ya? Esta función fsolve es una función que tiene implementado el método de Newton, ¿ya? Y que básicamente para usarla, ustedes requieren entregarle algunos argumentos, ¿ya? Los argumentos son mínimo 2. La función fsolve requiere primero como argumento la función que cuando se reemplace por x me entregue el valor de f de k. ¿Ya? Por x de k me entrega el valor de f de k. Y esta función entonces implica que cuando encuentre solución el algoritmo, entonces esta función me tendría que entregar un f de x solución equivalente a ceros. ¿Ya? O sea, la función que corresponde al primer argumento es el sistema de ecuaciones algebraicos despejado, o sea, perdón, igualado a cero cada término. ¿Ya? Tiene que estar igualado a cero cada término. Y básicamente lo que hace el método de Newton es, el fsolve de hecho es iterar con el valor de x hasta que esa función te entregue solo ceros, de hecho hasta que la norma sea cercana a una determinada tolerancia. ¿Ya?
Entonces, como dice acá, es una función que tiene como dominio x, que es el que es obligatorio, pero también puede tener como dominio las otras variables que no van a ser iteradas, u y los parámetros que no van a ser iterados, y que tiene como recorrido la función, el valor, el vector. Y también aparece un opcional acá que lo pueden revisar en el GEL de MATLAB, que sería que si es que ustedes pueden calcular el jacobiano a mano, ahí el método funciona fantástico. ¿Ya? ¿Qué es esta sintaxis que aparece acá? Lo que dice esta sintaxis es, si tu función tiene primer argumento, segundo argumento y tercer argumento, entonces al poner este @x, lo que están diciendo es que el fsolve tiene que iterar, el método de Newton por lo tanto, tiene que iterar con el primer argumento. ¿Eso qué implica? Que estos valores de u y alfa los tengo que dar, los tengo que conocer, se los tengo que entregar, y no es necesario darle los valores de x porque los va a iterar. ¿Ya? Si es que, ¿cómo funciona esto? En MATLAB lo importante son las posiciones más que los nombres. ¿Ya? Por ejemplo, si en vez de poner acá x, ustedes ponen, por ejemplo, y, u y alfa, entonces el arroba tiene que ser @y. Porque lo que estamos diciendo es que de estos tres argumentos que yo le puse nombre x, u y alfa, el fsolve o el método de Newton va a iterar con el primero. ¿Ya? El segundo argumento corresponde al iterador inicial y tiene que tener siempre el mismo número de filas que el mismo número de funciones que tengo que hacerlas iguales a 0. Eso quiere decir entonces que si este vector x es de 10 elementos, x1, x2 hasta x10, entonces la función me tiene que entregar 10 valores, un vector de 10 valores, ¿ya? Porque si no los grados de libertad son distintos de 0, ¿ya? Entonces acá lo que sale de la función va a ser la función evaluada, ¿ya? Acá aparece básicamente como aparece, y dentro de la función lo que hay, cómo se define, básicamente se define de esta forma con la palabra función, y luego hay un código secuencial que permite obtener el valor de f evaluado en el iterador x conocido u y alfa. Y esta opción, que es una opción como alternativa, opcional, básicamente es cuando también podemos calcular el jacobiano, que lo vamos a dejar un poco de lado porque no alcanzamos mucho eso, ¿ya? Entonces, con esta idea vamos a trabajar en las evaluaciones que vamos a tener, vamos a trabajar con las funciones precompiladas, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta función fsolve, ¿ya? Entonces les pido ahora que de inmediato revisen el video que está subido en la playlist del curso, donde está el ejercicio que mañana Felipe les va a pedir que, si tienen dudas, y que lo estudien. Hoy estudienlo. Y mañana entonces lleguen con las dudas relacionadas, ¿ya? Ok, entonces quisiera preguntarles si tienen dudas respecto a esto o de lo contrario los voy a dejar para que puedan revisar el video. No, dale, Profe, perfecto. Díganme. o sea, mi duda no es tanto por la materia por el momento, sino que el certamen es cierto que es la próxima semana, ¿no? Sí. El primer certamen. Y es el miércoles, por lo que tengo. Sí, o sea, voy a subir el enunciado el miércoles. Ah, ya. Sí, Ya, es que los certámenes, para que se hagan una idea, no son durante el día, ya es un trabajo que tienen que realizar y ahí dependiendo de la complejidad es el tiempo que les doy. Ah, ya, gracias, profe. ¿Ya? Sí. Ok. Ya, entonces, como les digo, los dejo ahora para que ustedes puedan revisar la ayudantía de mañana, porque es básicamente de esta materia. ¿Ya? Nos vemos nosotros el jueves con otro ejercicio, ¿ya? Porque ya terminamos la materia para este certamen. Entonces, básicamente, el jueves voy a seguir haciendo ejercicio y el martes siguiente también, ¿ya? Eso, que les vaya muy bien. Y si tienen cualquier duda ahí respecto sobre todo a la ayudantía, convérselo con el ayudante y por supuesto también si es que lo necesitan conmigo, ¿ya? Que estén muy bien, que les vaya bien. Adiós. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Adiós.